Perceptiblemente. Con percepción, sensación interior. Senilidad. Deterioro mental, físico, que con frecuencia caracteriza la edad avanzada. Simbolismo, te lo sabe. Uso de símbolos. Presentación de una idea, cualidad, condición o abstracción. Y temporal. ¿Qué es temporal? Que dura solo por un Que tiempo. dura solo por un tiempo. Es temporal. Claro, Ok. claro. Comprensión del desarrollo humano. La comprensión comprensión de el desarrollo humano. La comprensión, vamos a comprender cómo el humano se desarrolla. En otras palabras, cómo crece. Aquí habla de 5 áreas, pero en realidad, si a fondo vemos, son 4 áreas. Porque tenemos el área espiritual, tenemos el área mental. Emocional. En el área mental hablamos de las emociones y todo eso, porque ahí está el alma, es que tiene conlleva las emociones, la fantasía, las imaginaciones, la voluntad, etcétera. Por eso decimos el área mental, habla de conocimiento, etcétera. ¿Me entiendes? Ahora después tenemos el área social, que es el medio ambiente, y después tenemos la parte física. Entonces, en realidad el hombre se desarrolla en esas 4 áreas, quizá aquí digan 5, añadiendo una que va junto con la otra, pero nosotros ponemos esas 2 juntas. ¿Me entiendes? Mental, emocional, ¿Me das a entender? Ok. Entonces vamos a comprender cómo se desarrolla cómo se desarrolla el ser humano. El ser humano se desarrolla en el área espiritual, se desarrolla en el área mental o emocional, se desarrolla en el área social, se desarrolla en el área física. Todos los seres humanos, todos los seres humanos crecen en estas 4 áreas, o 5 áreas o 4 áreas. Vamos a decir 4 áreas. Aquí dice 5, pero vamos a decir 4. Ok. nacimiento, crecimiento. Entonces yo quiero que alguien lea porque yo no lo puedo hacer todo. Yo puedo leer, pastor. Por favor. Amén. Comprensión del desarrollo humano. ¿Cómo crecen las personas? Objetivo 1. Explicar cómo crecen y se desarrollan los humanos, identificando los periodos principales de la vida. El éxito en el establecimiento de relaciones y en la enseñanza efectiva depende en gran parte de nuestra comprensión de la naturaleza de los seres humanos. Espera, un momento. El éxito y el establecimiento de relaciones y en la enseñanza efectiva depende en gran parte de nuestra comprensión de la naturaleza de los seres humanos. Entonces tenemos que comprender y entender cómo se desarrolla un ser humano para poder tratarlo mejor. Nosotros sabemos que por causa de que el ser humano está desconectado de Dios, vemos todo el caos que se está dando a nivel mundial. Vemos la problemática que hay. El hombre anda buscando soluciones a los problemas y no lo encuentra. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es también la situación espiritual y la fuente, y Dios es la fuente, la base, porque como Dios es la fuente y la base de todo, en realidad Dios es que nutre todo. Dios es que nutre el espíritu. Entonces, como el hombre está muerto espiritualmente, desconectado de Dios, porque no tiene a Jesús, no cree en Jesucristo, ahí viene una problemática seria. Por eso el hombre cae en frustración, depresión, opresión. Por eso el diablo lo encadena fuertemente. Porque ese vacío que el hombre lleva dentro, esa mutilación, es una mutilación espiritual. Sí. Y mucha gente no lo entiende, por eso, y el diablo le pone un sustituto. En este caso la droga, el alcohol, el sexo. ¿Me entiende? La fama. ¿Me entiendes? O algo en lo que él se entretenga toda su vida. Exactamente. Pero que todavía lleve esa mutilación, ese vacío. Porque hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué me siento tan triste? Como que me hace falta algo. Pero ellos no entienden las cosas espirituales. Y es porque su espíritu está desconectado de la fuente, que es Dios. Esa es la problemática. Por eso es importante entender cómo se desarrolla un ser humano. ¿Me entiende? Para poder tratarlo. ¿Me entiende? Todas las cosas que usted ve en el mundo físico exterior, hay una parte espiritual que nutre. Recordemos que la Biblia dice que lo que se ve
fue hecho de lo que no se ve. El mundo invisible, en otra palabra, el Dios omnipotente, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, Dios que es espíritu, sostiene con su poder todo lo creado. Creó los átomos, todo. Y lo sostiene con el poder de su palabra. Y eso quiere decir que Dios espíritu nutre y sostiene su creación. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces el ser humano, cuando está desconectado de Dios, siente ese vacío, siente esa tristeza, siente esa mutilación espiritual. Y se siente depresivo. Por eso muchos van a los medicamentos. Quieren matarse. ¿Me entiendes? Y el diablo dice, ya tú no tienes sentido. Porque Dios es que le da sentido a la vida. ¿Me doy a entender? Dios es que tiene su plan. Dios es que tiene la estructura del plan, el propósito del plan, la norma del propósito del plan y también cómo aplicarlo con sabiduría. Y cuando el hombre cumple con el propósito por el cual ha sido creado, conforme a la voluntad de Dios y al plan de Dios, y a la estructura del plan de Dios, y al propósito del plan de Dios, y la norma del plan de Dios, entonces el hombre es libre, lleno de gozo, lleno de amor de Dios, se siente completo. ¿Me entiendes? No está vacío. Porque el punto es que Dios ha tomado el lugar que le corresponde en el corazón de esa persona. Amén. Sigamos. Para comprendernos a nosotros mismos y a quienes procuramos nutrir para su crecimiento espiritual, hemos de estudiar el desarrollo humano. Hemos de estudiar el desarrollo humano. Hermano, hay mucha gente que ha sido dañada de mala manera, mental, física, en todas las áreas, espiritual también. Y cuando usted entiende cómo la persona se desarrolla y cómo crece, usted va a saber manejar la situación mejor. Así usted va a saber cómo tratarlo. Porque a veces mucha gente no entiende que no siempre un problema de enfermedad es demoníaco. Amén. Puede ser un problema por descuido. Si yo no duermo bien, no cuido mi cuerpo bien, me puede generar una enfermedad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si uno come desbalanceadamente, me puede dar una enfermedad. ¿Me doy a entender? También, entonces, uno tiene que cuidar este cuerpo. Por eso a veces uno tiene que ver la raíz, la fuente. Es espiritual, Exacto, física. es física, es social, es mental. Tiene que haber una raíz donde se generó y por qué. Y si es física, ¿por qué se generó ese problema? Si es mental, ¿por qué se generó esa situación? Si es espiritual, ya tiene que ver con algo demoníaco. ¿Me entiendes? O que él violó la ley de Dios y abrió la puerta y el diablo se metió. Por eso es importante saber cómo se desarrolla el ser humano para saberlo tratarlo cuando usted está ministrando, cuando está enseñando. Eso es muy importante. Porque a veces nosotros de una vez te reprendo, diablo. Quizá no es el diablo. ¿Me entiendes? Sí. Quizá es la misma persona. Si da la oreja así de comer, se le No soy yo, no soy yo. Aquí, Santo. te reprendo, diablo. Cuando en realidad no es el diablo. Es que la persona se está descuidando en ciertas áreas de su vida. ¿Están entendiendo? Por eso es importante entender el desarrollo del ser humano, de la persona. Porque eso nos ayudará a nosotros vamos a administrar con más efectividad. Vamos a servir al Señor a las personas con más efectividad. Amén. Amén. Sigamos. Las personas crecen de muchas maneras. Tan pronto como comienza la vida, comenzamos a crecer físicamente. Nuestros cuerpos continúan creciendo por cierto número de años y alcanzan su estructura máxima en la madurez temprana. Páreme ahí. ¿Se recuerdan de la situación de los gigantes?
Y la gente decía que descendieron los ángeles y se unieron a la silla de los hombres. Y que de ahí salieron nefelines gigantes, tremendos. Pero la gente se le olvida que un ser humano duraba 600, 900, 800 años. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuánto tiempo duraba uno de esos seres humanos creciendo? Ya, es verdad. Ahí es. De la alimentación también. Y la alimentación y el medio ambiente creía gigantismo. Entonces hay muchas cosas que la gente... Y han sacado tanta teoría que yo digo, miren, estudien bien eso. Analicen bien las cosas. Y hay un punto en que el hombre tiene que cuánto debe medir, porque cuánto fue la medida que dio para el hombre. Yo te digo ahorita que Adán medía una estatura bien. No, Adán, yo estoy seguro que Adán no era pequeño ni Eva tampoco. No, porque eran... De que la gente cayó en pecado comenzaron a hacer... Comenzaron a cambiar. Vino la situación a cambiar. Entonces, pero vino el diluvio, arrasó con todo. Nada más quedó Noé y su familia. Vivo, 8 personas. Pero después volvieron a surgir los gigantes otra vez. ¿Me entiendes? Entonces mucha gente piensa que es un cruce de ángeles con seres humanos. Yo creo personalmente que es una diversidad de la raza humana y que el ambiente lo proporcionaba y también por la longevidad. Porque en esos tiempos la gente duraba más tiempo. ¿Me entiendes? Y también que, recordemos que en Génesis 6 y el versículo 4 y 5 hay una línea, la línea de Set, que era lo que profesaban la verdadera fe, que se le llamaban los hijos de Dios. Entonces, está la teoría de que los hijos de Set, la línea de Set y los ángeles, yo me voy por la línea de Set. Porque es más factible, porque los ángeles no son una raza. Los ángeles no son una raza, ellos no son compatibles, ellos no tienen el don de la procreación como nosotros. ¿Me entiendes? Jesús dijo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahí está. Claro, eso está escrito ahí. Y cuando dice que se llegaron, fue que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres. En el hebreo está dando una unión matrimonial. Se llegaron, se juntaron. Oye, está hablando de una unión matrimonial. Que en este caso venían siendo los hijos de Set, que eran los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Una unión matrimonial. Y antes de llegarse a los hijos, ya, si tú lees bien el texto, ya los gigantes estaban. Ya estaban. Por la China hay un hombre grandísimo, una mujer así de por ahí. Varón, Sí. la gente crece, sigamos. Las personas crecen de muchas maneras. También crecemos intelectual, emocional, social y espiritualmente. Vamos, espere. También crecemos, número 1, intelectual. Emocional, Pues mira, el intelectual y el emocional pertenecen al, vamos a decirlo, al mismo ámbito, vamos a decir, del alma. ok. ¿Me entiendes? La parte del alma. Porque en el alma y el intelecto pertenecen al área del alma. Pero se pueden unir, esas dos van juntas. Sí, Porque van en el mismo ámbito. Ya. Porque ahora, social y espiritual. Y la física. Entonces, usted puede decir también intelectual, emocional, no hay ningún problema, pero tenga que esas dos van juntas, ¿sí? Ajá. Ok, sigamos. El crecimiento en estas 5 áreas puede continuar mucho después de que ha terminado el crecimiento físico. De hecho, el crecimiento en las áreas no físicas puede continuar por toda la vida hasta la muerte. La sensibilidad o el deterioro físico interfieran en la capacidad de crecimiento. Es importante el crecimiento en estas 5 facetas de la vida. Oye, Ser completo. oiga bien, tenemos que nutrirnos en las 4 o 5 áreas de la vida. Intelecto. Estudia, ejercita ese cerebro que tiene. Su cuerpo. Coma bien, duerma bien. Haga un poco de ejercicio. Espiritual. Ore y ayune mucho. Y obedezca a Dios. Y lea mucha palabra y estudie mucha palabra. Y viva por la palabra. Y llénese del Espíritu Santo. Amén. Social. Vaya y predícale a esa gente y usted verá cómo se va a socializar.
Usted verá cómo va a crecer. Social, Amén. su carrera, su trabajo, usted verá cómo se desarrolla también allí. Amén. Entonces, es importante crecer en estas áreas. Pero también estas áreas pueden ser dañadas. Y tenemos que buscar la razón por qué estas áreas están dañadas. Sigamos. Para ya terminar. Ser completo, total, consiste en desarrollarse debidamente en estas 5 facetas. Alcanzamos la integridad, la calidad de seres completos cuando logramos un equilibrio ideal en cada una de estas áreas. Ocurre el desequilibrio cuando la persona deja de desarrollarse apropiadamente en una o más de estas áreas básicas de la vida, o cuando se desarrolla un área y se descuidan las otras. ¿Cuándo es que viene el desequilibrio? Cuando se descuida de los... Cuando se desarrolla un área y se descuidan las otras. se descuidan nosotros. Por ejemplo, hay gente que se desarrolla en un... Tú no has visto, una vez hicieron un concurso, mira. Juntaron a la gente que nada más usan su mente. Y se descuidan los otros. Okay. Y juntaron a la gente que nada más usan su cuerpo. Gente de levantamiento de pesas. ¿Qué pasa? Que hicieron un cambio. Okay. Pusieron a hacer a los que usan su mente nada más el trabajo físico y a los que usan su cuerpo lo pusieron a hacer el trabajo mental. Y eso fue un desastre. Me imagino. Claro. Eso fue un desastre. Claro. Pues hay que aprender de todo un poco. Un poco, exactamente. Para que tú puedas desarrollarte mejor. Eso fue un desastre total. La persona tiene que aprender de un poco de todo. Siempre y cuando beneficie, lógico. Claro, ¿no? Si lo malo no resuelve. ¿Me entiendes? Pero, y el tiempo también. Pero es importante ser equilibrado. No irse a los extremos. No hice los extremos. Mi gente, el tiempo se me fue. Amén. Una estructura. Dios le bendiga. Hoy fue corto porque tuvimos que hacer el autoexamen. Y el autoexamen era largo. Gloria a Dios. Y el autoexamen no lo grabamos. No lo podemos grabar porque imagínate. Dime. Y una vez la gente dice, no, ahí ya lo hicimos. Ahí de una lo vez. copio. Lo copio. Entonces, por eso la clase hoy fue corta. Pero, La 38 quedaron. el viernes y el sábado vamos a repetirlo otra vez. Y vamos a comenzar a arrancar con fuerza para terminar esta lección, ¿sí? Ok. Que Dios le bendiga a los que nos están viendo, a los que nos están sintonizando, que Dios les guarde y Dios les proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.